de la importancia de la participación en las exportaciones globales, del rol de la región como proveedor de alimentos para el resto del mundo, pero por ahí no hablamos tanto de la importancia social que representa el sector agropecuario en la región. El sector agropecuario en la región, la importancia social que tiene es mucha. Estamos hablando de que hay una gran participación de la población rural en muchos países de la región, y que la mayor parte de esa población rural es mayoritariamente pobre en muchos países, con lo cual es un segmento, digamos, distinto de lo que pensamos tradicionalmente como la agricultura, a ver, los que estamos en el sector privado. La industria del seguro hasta ahora, en los últimos 10 años se ha desarrollado mucho, o sea, si uno mide el desarrollo de la industria en términos de primas suscriptas, por ejemplo, uno puede hablar que en el año 2003 la industria del seguro estaba suscribiendo 270 millones de dólares de prima en la región y hoy por hoy estamos en el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares. Es un crecimiento muy importante. Ahora, cuando uno se pone a ver cómo se dio ese crecimiento, uno ve que, salvo excepciones como en el caso de los Cadenas de México o algunos programas que están en estado incipiente en la región, ese desarrollo se dio básicamente en el sector de la agricultura comercial. La prueba de ello es que cuando uno ve la distribución geográfica, uno se da cuenta que sectores de la región, como el sector, digamos, en el cono sur, la parte centro-sur de Brasil, este de Paraguay, la región pampeana en Argentina, Uruguay y en el norte, en el noroeste de México, esas zonas concentran el 90% de la producción de primas en la región. Y en esas zonas es donde están los productores comerciales. Cuando va uno a otras zonas de la región, por ejemplo, Centroamérica, o la zona costera, o en el Caribe, o en el altiplano boliviano o peruano, no hay, el seguro agropecuario es prácticamente inexistente, o no existe. La provisión de productos de seguro agropecuario para los pequeños productores es una tarea muy desafiante para la industria. El tema de los pequeños productores es complicado desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del acceso a los servicios, y llegar a un precio razonable es bastante complejo. Cuando estaba armando la presentación me puse a pensar en preguntas, y la verdad que se me ocurrieron tantas preguntas que necesitaba 1 hora y media para hacerlas. Con lo cual voy a tratar de resumir un poco en base a la experiencia del reaseguro y en alguna experiencia que tuve en alguna vida anterior trabajando para el Banco Mundial diseñando este tipo de programas. De tratar de resumir las preguntas que me haría como persona de la industria al momento de tener que desarrollar este tipo de problemas. Y se me ocurren 3 tipos de desafíos. Hay un desafío que está relacionado con el tipo de cliente objetivo, que es el pequeño productor. El segundo tipo de desafío es relacionado con el contexto donde se mueve ese pequeño productor. Y el tercer tipo de desafío es relacionado con la infraestructura de servicios que está recibiendo ese productor. Respecto a los desafíos con el cliente, las preguntas que se me ocurren, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, estamos hablando de pequeños productores, y la segunda pregunta es, ¿qué es un pequeño productor? Y uno encuentra distintos tipos de pequeños productores. Hay productores de tipo de agricultura familiar, de subsistencia, con baja tecnología, sin acceso al servicio, que es un tipo de tipología. Después puede clasificarlo en una segunda categoría, que son los productores semicomerciales, que son básicamente productores que vienen de la agricultura familiar, pero tienen algún tipo de actividad que está relacionada con el sector comercial. Por ahí participan de alguna integración o producen algún producto que se lo venden al mercado y están recibiendo de alguna manera o empezando a recibir financiamiento rural. O sea, son 2 tipos de universos distintos. La segunda pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿qué grado de organización tienen esos productores? Hay regiones que están más organizados y otros que están menos organizados, y de eso va a depender cuál solución se le puede ofrecer. La tercera pregunta es, bueno, como profesional en la industria, es cómo hacer para vender un producto de seguros a alguien que no sabe lo que es un seguro, o que probablemente no sepa lo que es un seguro. Y ahí es muy importante tanto cómo educar al productor como quién es el interlocutor. Acá hay también un problema de confianza, digamos, en el producto. La tercera pregunta es, bueno, ¿cómo venderle un producto a alguien que probablemente no tenga la capacidad financiera para pagarlo?
En el segundo grupo de preguntas relacionados con el contexto son más, diría que están en general relacionados con el costo de transacción que está involucrado en proveerle un producto a una población que me va a contratar una suma asegurada muy pequeña, con una prima muy pequeña y que están muy dispersos geográficamente en regiones que normalmente no son donde las compañías tienen las redes de distribución. Y ahí me dispara una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ok, ¿qué tipos de productos podemos diseñar para este segmento de población que impliquen un bajo costo de transacción? Y la segunda pregunta es, ¿qué canales de distribución? ¿Y cómo hacemos cómo compartir los costos con otros servicios que están recibiendo esos productores? Porque si no, tenemos que llegar con un producto viable. Y la tercera, y no menos importante, es relacionada a la infraestructura de servicios. Y en ese punto es ver qué grado de acceso al crédito, qué medidas de manejo de riesgo tienen esos productores en forma general. Normalmente están en las áreas donde los productores comerciales no están desplazados. El acceso al crédito, el acceso a insumos, el acceso a eso. Y muchas veces, en la experiencia de tratar con gobiernos, en esta región y en otras regiones, hay una confusión entre lo que es la restricción a la producción y el riesgo. El gobierno cree, o mucha gente cree, que el seguro es la solución a todo. Y en realidad, el seguro, sabemos todos que es una parte del manejo del riesgo y que se tienen que dar ciertas condiciones para desenvolver el seguro agrícola. Con lo cual, habiendo dicho esto, paso la palabra a este destacado panel. Héctor, te agradecería que vos comiences con tu visión desde el punto de vista del reaseguro. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Muy interesante la introducción que nos has hecho y el planteamiento de preguntas, sin duda, también bastante interesante. No sé si ya tiene la presentación lista. Por favor, ¿pueden poner la presentación de Munich Re? De Munich Re. Bien, en tanto esto inicia, aprovecho para dar las gracias también a LASA por esta oportunidad de poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido a lo largo ya de los 25 años que tenemos operando aquí en México y bueno, esperemos que sea de utilidad todo lo que presentamos ahora. El tema hacia un modelo incluyente de seguro agrícola y específicamente el caso Mesoamérica, para nosotros es importante traerlo a esta mesa porque de repente como que nos hemos enfocado demasiado en tratar de desarrollar soluciones que ya se mencionó en el panel anterior, resultan de repente complejas, ¿no? Y posiblemente dentro del mismo seguro comercial encontraríamos modelos adaptables para poder ofrecer estos servicios de seguro a pequeños agricultores. Aquí en esta pequeña gráfica podemos ver, es un cuadro que ya nos presentó en su momento nuestro amigo Burgás y refleja claramente que no puedes llegar a ofrecer productos de seguro muy elaborados si no tienes un sector agrario también muy desarrollado y bien organizado. Mientras menos organización hay, mientras menos desarrollo tecnológico se tiene, obviamente menos información cuentas. Y hace un momento nos decía Andrés Lorenzana, mientras no tengas información suficiente la cosa se complica, ¿no? Y de ahí, claro, podemos ver a nuestro programa Cadena aquí en México, que está enfocado justamente a esos niveles de tecnificación baja y donde la información también resulta escasa, ¿no? Bien, Cadena es un programa exitoso sin duda. Cadena empezó hace 10 años, nosotros casi estamos desde el inicio con ellos. Empezamos en 2004 colaborando con el programa y hemos visto cómo se ha desarrollado. Pueden ustedes ver ahí, pasó prácticamente de $100,000 de prima a casi ya un volumen de unos, de 100,000 hectáreas, ahorita vemos las primas, de 100,000 hectáreas hasta 12 millones ahora, ya casi 13 millones de hecho. Pero lo interesante de este desarrollo también es que el sector privado ha venido participando cada vez más. En el 2003 iniciamos ahí prácticamente con la participación 100% del gobierno, pero hoy día tenemos una participación de 51% el sector privado y el 49% restante lo tiene el sector privado. El 49% es el sector gobierno.
aquí esta es la parte que les quería yo mostrar, muy interesante, porque tenemos una evolución en cuanto a la suma asegurada que hoy día se tiene, de casi, de haber empezado con unos 4 millones a 1,061 millones aproximadamente de suma asegurada. Y la prima, que nos va de .39 millones de dólares a 139, casi 140 ahora. Lo interesante de este programa es que la siniestralidad histórica que se ha logrado es de apenas 56%, lo que obviamente lo hace rentable y lo hace atractivo, pues. ¿Cuál es el asunto con el Cadena hoy día? De acuerdo al estudio de caso que preparó la FAO, recién publicado, por cierto, encontramos dos propósitos principales del Cadena el día de hoy, porque tiene que evolucionar. El problema ya no es cómo hacemos llegar este tipo de cobertura catastrófica a los agricultores, creo que ya lo aprendimos. El tema más bien es ahora qué hacemos, cómo evolucionamos. Y en este caso, uno de los propósitos de Cadena ahora es que la mayor cantidad de productores que están metidos dentro del Cadena, que son pequeños productores, pasen a tener una cobertura de seguro comercial, por un lado. Y por otro lado, que el propio programa, haciendo esto, logre optimizar los recursos de gobierno aplicados para los agricultores pequeños aquí en México. Esto obviamente nos plantea entonces dos retos de inmediato. Primero, ¿cómo hacer para establecer esos vínculos de producto de seguro y crédito para que puedan entrar del Cadena a la parte ya de seguro comercial? Y el otro reto es cómo integrar el portafolio de coberturas para que no sea nada más la parte catastrófica, sino que sea también la parte de riesgos no catastróficos y que enfrentan en cada ciclo productivo los agricultores. Esos son los dos retos que tenemos hoy día. Sin duda, los seguros catastróficos son una muy buena solución y creo que aquí en México nos ha ayudado mucho a tener una excelente, un excelente desarrollo de la cultura de seguro. Hoy día ya muchos agricultores, tras que se enteran que el gobierno estatal compró su cobertura para el Cadena, normalmente están un poco más tranquilos y se dedican ya un poco más a lo que tienen que hacer, que es producir. Sin embargo, ellos mismos dicen, la cobertura que nos dan, la suma asegurada es baja. Claro, te cubre el fertilizante y te cubre la semilla, pero el resto ya no. Ahora, estos seguros catastróficos, como vemos aquí, en el caso de índice meteorológico, los riesgos que se pueden asegurar ahí, ya lo sabemos, son limitados. Aquí en México tenemos exclusivamente coberturas relacionadas con la parte de la precipitación pluvial, la escasez o el exceso en la parte del índice meteorológico. Donde crece un poco más la parte de riesgos asegurados ya es cuando entramos a la parte del ajuste en rendimiento de área. Y aquí sí ya podemos meternos un poco más a temas de helada, temas de granizo y otras coberturas. Por ahí aparece el esquema de índice de vegetación, principalmente para pastizales, y esto nos representa algún problema, sobre todo porque no siempre puedes encontrar en una misma región que está uniforme el grupo de cultivos. De repente un productor puede decir, esta parte de pastizal lo quito y lo voy a destinar a otro tipo de cultivo, y entonces ya tu base de datos para ese tipo de esquemas en donde tienes que hacer evaluaciones vía el índice foliar y demás, pues ya no funciona, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la exactitud espacial y la parte de riesgo base que no podemos dejar de lado, también tenemos diferencias entre ellos, ¿no? En el caso de índice meteorológico, la exactitud espacial, es baja, pero no porque, si tú tienes una estación meteorológica en un punto determinado y abarca una gran área geográfica, no puedes realmente correlacionar exacto lo que ocurre dentro de esa estación meteorológica con un campo específico en alguna parte del área que está cubriendo, ¿no? Por eso consideramos la exactitud espacial tal vez no es tan alta como quisiéramos. Para el caso del rendimiento por área, ahí la exactitud es media, sin duda tienes que ir y vas a conocer casi cada predio o una muy buena cantidad de predios a la hora de que haces la evaluación, y al final el índice de vegetación, ahí sí, tienes la imagen satelital y directo evalúas, ¿no? Y el caso de riesgo base, esto es algo que nosotros hemos discutido mucho hacia adentro de la empresa, porque de repente no existe esa correlación entre el índice
y el riesgo que realmente ocurrió, bueno, la afectación que realmente tiene el predio. Aquí en este caso, hemos clasificado también en alto, medio y bajo o medio, dependiendo de cada uno de estos índices. No quiero abundar más en eso, si quieren lo comentamos posteriormente. Sí menciono sobre esta parte del riesgo base el estudio que hizo el Banco Mundial en el caso de India. Y ahí podemos ver cómo la correlación entre la parte de indemnizaciones contra la parte de rendimientos que se obtuvieron, pues no guardan ninguna correlación. Se están pagando, al tener 100% de rendimiento esperado, se están pagando indemnizaciones, cuando en teoría esto no debería de ocurrir. La correlación que existe es negativa, entonces no tenemos esa parte, ¿no? Ok, ¿qué hemos hecho nosotros entonces para tratar de llevar el seguro comercial hacia la parte de los pequeños productores? Hemos trabajado con la empresa General Seguros aquí en México. Ellos nos acercaron el programa de la Fundación Mexicana para Desarrollo Rural, que inició allá por el año 2007 bajo el nombre de Educampo. El objetivo de estos amigos era impulsar la parte de producción de maíz, de soya y sorgo a través de una metodología de formación técnico y al mismo tiempo el componente humano dentro de esto. Actualmente está operando en Chiapas, Jalisco, en Veracruz, se está metiendo a la parte de Yucatán, y lo interesante es que trabaja bajo un esquema de agricultura por contrato, en donde entran dentro de este esquema proveedores de semillas, proveedores de agroquímicos, la gente que hace la compra de la propia cosecha, y bueno, se ha repartido los costos del modelo dentro de todo esto. Perdón, terminamos ya prácticamente en un momentito. Este es uno de los ejemplos, ha evolucionado a lo largo del tiempo con muy buena siniestralidad, 52%. Otro caso similar lo tenemos en el caso de Honduras, con Ficosa Funder La Colonia. Y también aquí en este caso no hemos tenido siniestralidad, ustedes pueden ver después los datos con más detalle. Y al final hemos concluido que este esquema es viable siempre y cuando existe este modelo Sistema Agro. Un modelo en el que vamos a participar con el gobierno en la parte de subsidio de las primas y de las pérdidas, también ese cofinanciamiento, siempre y cuando esté abierto a todos los productores. Necesitamos que también los pequeños jueguen dentro de esto, con condiciones lo más uniforme posibles dentro del mercado. Y al final, ¿a dónde nos va a llevar esto? Si lo logramos. Primero, bueno, como ya vimos, desarrollar la parte de productos de seguro agrícola va a estar en función de que desarrollemos también a los propios productores, ¿no? El éxito de cadena que se da, por un lado es porque, claro, el esquema está bien pensado, pero por otro lado también tiene el buen soporte del sector privado. Entonces, ese modelo de participación público-privada puede funcionar. Al final de todo esto, la práctica, como ya lo vimos ahora, nos demuestra que sí es viable asegurar a los pequeños productores siempre y cuando estos estén organizados. Si logramos echar a andar un modelo Sistema Agro o de participación público-privada, creo que nos va a facilitar muchísimo el camino para poder llevar las soluciones del tamaño que requieren los productores sin tener que agregar costos a todo esto, ¿no? Pero depende mucho, sin duda, de que todos los actores estemos jugando dentro de ello. Quienes agrupan a los agricultores, quien los organiza, quien les provee los insumos, quien trae los servicios, en fin. Perdón. No, sería perfecto. todo. Muchas gracias, Horacio. Aplausos, por favor. ¿Cómo funciona? Con este avanza. Ok. Bueno, ahora le damos la palabra. Presentación. La siguiente presentación, por favor. Le vamos a dar la palabra a María Victoria Sáenz, quien nos va a dar una visión desde un organismo multilateral de desarrollo. Creo que la riqueza de este panel es que tenemos gente que está fuera de la industria y que puede tener otra visión distinta de las que podemos tener dentro de los que estamos dentro y otras necesidades. Con lo cual, María Victoria, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a LASA y a Proagro por la invitación y gracias a Ramiro por tan buenas preguntas. En realidad, le dan a uno ganas de contestarlas todas y en 10 minutos es imposible. Efectivamente, bueno, ustedes deben saber que es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, una entidad multilateral
que tiene es básicamente un banco de países. Entonces, al ser un banco de países, los clientes son el gobierno federal de la República Mexicana, las municipalidades, gobernaciones de los estados, etcétera. Sin embargo, tiene una pequeña ventanita para el sector privado, en donde existe un área que financia obras de infraestructura muy importantes, y también la más pequeñita todavía, que es el FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones. Esta cosa se me pasa sin que yo quiera. Que es básicamente, me quiero saltar todas estas slides porque en realidad ustedes lo pueden ver en la webpage y así nos ahorramos tiempo acá, pero es el más importante donante de la región. Y cuando yo digo eso, en general a mucha gente se le empiezan a abrir los ojos. Platita, sí. Efectivamente, somos el más grande donante y financiamos entidades sin ánimo de lucro, pero también con ánimo de lucro, como compañías de seguros. El BID, desde su área pública, financia modernización de servicios agrícolas, programas como el Procampo, que se mencionó aquí el primer día. Se facilita la promulgación de leyes que sean comprensivas y que apoyen la inclusión, etcétera. Y el FOMIN, por su parte, tiene 3 áreas de acceso: acceso a mercados y capacidades, desde donde hay muchos programas orientados a la seguridad alimentaria a través de desarrollo económico local, a través de programas de encadenamientos productivos; acceso a servicios básicos, en donde se financian, digamos, el flagship, digamos, de esta área es un programa que se llama ProAdapt, financiado por la Agencia Nórdica de Desarrollo, en donde en realidad se va a financiar proyectos que faciliten la adaptación al cambio climático. En acceso a finanzas, básicamente es acceso a la pequeña y mediana empresa, a las microfinanzas y a los microseguros como una nueva área. Cuando estamos hablando de microseguros, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, esta gráfica es tomada de uno de los reportes Sigma, el número 6 de diciembre de 2010, de Swiss Re, en donde Sigma planteaba la hipótesis, o Swiss Re planteaba la hipótesis de que aquella gente por debajo de $1.25 por día está en la pobreza absoluta, que aquellos que están entre $2 y $4 por día podían ser un microseguro, un potencial de mercado rentable de aproximadamente $33 billones, o sea, 33.000 millones. Y bueno, todos aquellos que ganaran por encima de $4 era el mercado convencional. Nosotros, después de algunos estudios en el FOMIN y además siguiendo también estudios recientes del Banco Mundial, hemos llegado a determinar como nuestro mercado aquellos que ganan entre $4 y $10 por día. En términos de ingresos, esto sería en realidad, en vista de que estamos por encima del límite de los $4, se podría considerar clase media, de acuerdo con las teorías de los sabios, digamos. Pero en realidad lo que nosotros sabemos es que esa gente puede ser clase media, pero es tremendamente vulnerable. Un animal que se muera, una sequía, les puede acabar todo su potencial de generar ingresos. Y en términos agropecuarios hablamos entre 5 y 7 hectáreas o alrededor de 20 cabezas de ganado. Pero esto es muy relativo también, y esto responde a una de las preguntas de Ramiro, que es un pequeño productor. En Paraguay, 20 cabezas de ganado puede ser muy grande, un gran empresario, mientras que 20 cabezas de ganado en Argentina o Brasil puede ser pequeño. Entonces, esto toca adaptarlo a la realidad de cada país. En todo caso, nosotros como FOMIN apoyamos desarrollo de productos para entregar servicios, productos, etcétera, a personas que están entre $4 y $10 por día de ingresos y que tienen estos límites en términos de hectáreas o cabezas de ganado. Ahora, entro ya a responder un poco más, y es un poco una visión un poquito más soñadora. Las alianzas público-privadas de las que hablaba Horacio
de las que se han venido hablando, Munich Re en la anterior presentación, el día de ayer, pues son definitivamente muy importantes, pero hay muchos casos en donde en realidad por muchos motivos ello no es posible. Y en ese caso uno empieza a mirar qué es lo que podemos hacer. Y básicamente con las entidades, con las grassroots, entidades de campo, las que están conociendo realmente a sus clientes. Hay tres diferentes tipos de enfoques, digamos, el micro dedicado a los individuos, pueden recibir microseguro individual, pero yo creo que esto es mucho más útil para un seguro de vida o para un seguro de accidentes que para un seguro agrícola. Para ese caso se necesita que la persona sea un poco más, con más recursos. Lo que nosotros hemos encontrado que nos ayuda muchísimo es trabajar al nivel meso, en la medida en que trabajamos con el sector privado. El BID como tal trabajará en el nivel macro con el país o el gobierno para implementar bonos de catástrofes, seguros paramétricos, pools mancomunados como el CRIF en el Caribe, pero básicamente al nivel meso lo que queremos siempre es tratar de apoyar entidades que están en las áreas rurales, que cuentan con muchos clientes, como por ejemplo esta y en particular pues el caso de México por estar acá, que es Red Sol. Red Sol es un broker de seguros que creó AMUX, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social. Esta es una entidad que tiene 96 instituciones financieras afiliadas, más de 400,000 socios, está en 18 estados y ha logrado entregar infinidad de servicios financieros, en particular a mujeres muy pobres y a mujeres que ni siquiera hablan español, sino idiomas indígenas. Bueno, con los microseguros crearon esta red, Red Sol, funciona además con Zurich, es la compañía de seguros que los atiende, y Red Sol puede acceder a los fondos de aseguramiento, a la aseguradora, a diversos fideicomisos, y lo que hace es que ella contrata el seguro y se pasa como pólizas globales a sus clientes. Esto trae el reto en muchas oportunidades de si la gente quiere aceptar esto voluntariamente o si lo hacen a nivel individual. En el caso de Red Sol Agrícola lo están haciendo a nivel individual, voluntario, y en 3 años han logrado 6.500 clientes. Ustedes dirán que eso es muy poquito, no es el volumen suficiente, pero con algo se empieza. Otro caso que tenía, en realidad los refiero a esto, es un caso de ganado que hicieron IFCO y Tokyo Insurance en la India, que es muy interesante cómo lograron tener 28,000 pequeños ganaderos. ¿Qué estamos haciendo como FOMIN? En este momento estamos trabajando en 2 proyectos, uno con aseguradora Tají, que está aquí presente, uno de sus reaseguradores también está aquí presente, que es la segunda de Argentina, y básicamente van a diseñar un esquema paramétrico y van a trabajar a través de 3 cooperativas de productores y un acopiador, de tal manera que estamos uniendo a la cadena de valor y estamos teniendo el volumen. Y estamos trabajando con Micro, la Micro Insurance Catastrophe Risk Organization, creada originalmente por Swiss Re, y que empezó a hacer sus pilotos en Haití con catástrofe, pero ahora está llegando a Centroamérica, y está llegando a Centroamérica un poco con la idea que mencionaba la persona que habló por Munich Re anteriormente, está uniendo mercados, en principio Nicaragua y Honduras. ¿Cuáles han sido nuestras recomendaciones? Primero, esto es lo típico, ¿no? Me voy a saltar sobre esto porque en realidad lo que vale la atención es que hay que evaluar muy bien los límites y hay que evaluarlos con la comunidad. Y definitivamente hay que hacer una prueba y ajuste de qué es lo que estamos haciendo, y siempre con la comunidad. El problema que mencionaba Horacio de la confianza no es menor, y desde luego que esto es algo que hay que ganarse con el tiempo y pagando primas, definitivamente.
¿Qué lecciones podemos sacar de lo que el FOMIN hace? Definitivamente trabajar con organizaciones, cooperativas de productores, entidades del campo que tienen conocimiento de su gente y a quien sus afiliados le tienen confianza es muy importante. Hay que combinar siempre con actividades de reducción de riesgo, cualquiera que ello sea, comenzando por educación financiera que se debe hacer de acuerdo con el tipo de cliente que estamos tratando. No todas las educaciones financieras son, no se puede copiar lo que está haciendo Colombia a las comunidades rurales de México, y además cada comunidad tiene un nivel de conocimiento diferente. Hay que hacer en la medida de lo posible, mientras más simple y comprensible sea el producto, es más importante. A pesar de que hay resultados mixtos y muchas evaluaciones de impacto con grupos de control muestran que tiene un efecto muy positivo el seguro paramétrico, básicamente por la reducción de costos de transacción y por la facilidad y rapidez con que se paga, pues hay otras que no arrojan ningún resultado. Y lo que nosotros creemos es que debemos explorar un poco más el potencial de trabajar con seguros para el nivel meso. Otra lección que no está aquí y ya es la última para terminar, es que en muchas ocasiones las compañías de seguros o sus afiliados estratégicos o asociados estratégicos quisieran desarrollar algún producto, pero como que no encuentran muy bien cómo empezar y empiezan por el área de responsabilidad social corporativa y tienen que encontrar un aliado que les dé peso. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en India con IFCO y Tokio, en donde en el momento en que la Microinsurance Innovation Facility de la OIT les dio unos recursos, ya tenían un aliado, ya tenían un defensor y entonces pudieron comenzar y les empezaron a creer y pues hoy en día es un proyecto muy exitoso. Esa es una gran lección para los donantes. Nosotros tenemos que facilitar el empuje, el desarrollo, el conseguimiento, el conseguir información, financiar redes de estaciones meteorológicas, financiar desarrollo, todo aquello que implica los costos muertos del inicio. Y después, si ganan o pierden, esperamos que ganen, es el problema del sector privado, pero por lo menos les damos ese apoyo para que se atrevan a soñar. El primer día el presidente saliente de ALASA dijo que el seguro agropecuario debía ser el pivote central del desarrollo, de las políticas de desarrollo agrícola, pero que lo único que faltaba era decidirse. Yo creo que hago mías esas palabras también, lo único que falta es decidirse, encontrar aliados. Muchas gracias, María Victoria. A continuación damos la palabra a Manuel, que nos va a dar un enfoque muy interesante desde Monsanto, un participante de la cadena de valor del sector agropecuario, que actualmente está implementando seguros para cubrir los financiamientos que dan a los productores. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Pues primero que nada, un agradecimiento a LASA, a Proagro, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y sí, lo que quisiera yo platicarles es desde el punto de vista de un proveedor de insumos agrícolas, desde el punto de vista de un integrante de la cadena muy al principio, cómo vemos la oportunidad. Y sin duda, esta es una de las oportunidades de crecimiento más importantes que tenemos en Latinoamérica. Todo lo que es el sector primario, sea agricultura, sea ganadería, es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros. ¿Y por qué pienso yo que es una gran oportunidad? Me gustaría definir tres aspectos. Primero que nada, es un mercado creciente. Se ha dicho en otras conferencias, la necesidad de alimento hacia futuro es creciente, las tendencias son claras. Pues seguimos creciendo la población a un ritmo de 1.4% y para el 2050 ya lo he escuchado, 9.500 millones de personas. Por otro lado, muy positivamente cambian las dietas para tener más proteínas. En resumen, para el 2050, 70% más, 100% más de alimentos, dice la FAO. Es claro,
necesitamos más alimentos y pues es el campo el que nos los va a dar. Segundo punto, hay una gran oportunidad de generar valor en este campo. Obviamente, doble producción de alimentos se tiene que dar con menos recursos y en la misma tierra. Por ende, haciendo la matemática, pues en el mismo espacio de tierras tiene que generar mucho más valor. Y ahí tenemos varios ejemplos de dónde puede sacar valor. Platicaba Ramiro que pues las zonas tecnificadas pues van a crecer pues probablemente un 2, un 3% al año. Pero en las zonas de minifundio, en los pequeños agricultores del trópico, pues hay muy buenos ejemplos y me gustaría empezar por un ejemplo que tenemos en Honduras. Un productor de Honduras de maíz es capaz, con sus semillas tradicionales, con sus criollos y variedades de baja producción, generar 1 tonelada, 1,5 toneladas de maíz. Ese mismo productor hemos estado trabajando con él y con todo el paquete tecnológico, híbridos, herbicidas, biotecnología, asesoramiento técnico, le rinde 6 o 7 toneladas. Estamos hablando, hagan las matemáticas, 500% más. Ese mismo agricultor deja en su bolsillo 7 a 8 veces lo que antes dejaba. Sí, tú decías, hay mucha gente que está viviendo con menos de $1 al día. Este productor vivía con medio $1 al día. Hoy está viviendo con 4 o 5 dólares al día. Básicamente le cambia la vida. Otra gran oportunidad de generar valor. Tenemos en nuestra misma región grandes ejemplos en Brasil y en Argentina de cómo han pasado de una ganadería extensiva de pastos a una ganadería mucho más intensiva, utilizando para nutrición parte de su terreno y siembras de maíz, soya, sorgo y otros cultivos. ¿Qué acaba pasando? Mucho mejor nutrición de sus animales, más carne, más leche, más crías. Únicamente en México hay 10 millones de hectáreas de pastos. Si me voy a la región junto con Centroamérica y el norte de Andino, estamos hablando de más de 20 millones de hectáreas que pueden generar este valor adicional. Entonces, segundo punto para un mercado interesante, o una oportunidad interesante, una gran posibilidad de generar valor y que se distribuya a través de la cadena. Y para este foro en específico, un tercer elemento que se ve como un gran valor es la baja penetración que se tiene en seguros. Y ahí sí, pues no me meto, ustedes saben mejor los datos que yo. Probablemente puedo poner un ejemplo: Estados Unidos el 80 o 85% de las hectáreas de maíz están aseguradas. En el sureste de México no más del 13% y probablemente son seguros catastróficos poco dirigidos. Sí, es una gran oportunidad, pero obviamente son grandes los retos. Fragmentados, productores de 4 o 5 hectáreas, con una economía extremadamente complicada. Probablemente el 5% del PIB se da en 15 o 20% de la población de los países latinoamericanos. ¿Y eso qué genera? Genera migración, genera pobreza. Bien decías, en toda Latinoamérica el porcentaje de pobreza y pobreza extrema es probablemente del 35%, y lo más paradójico es que allá donde se produce la comida es donde mayor pobreza hay. Entonces, una gran oportunidad, muchos retos, y ahí está lo que decías tú, ¿no? Es muy importante decir, hay que poner la voluntad de sacar esto adelante, y la única forma de hacerlo es reactivar la economía de ese sector rural, de ese sector social. Específicamente en Monsanto hemos puesto un plan, una visión de cómo podemos lograr producir más, cómo podemos conservar más los recursos y lograr mejorar la calidad de vida de ese sector. Tiene una serie de componentes, ¿no? Queremos
ser capaces de convertir entre 1.5 y 2 millones de hectáreas a esta alta tecnología o esta mejor tecnología, con el fin último de ser capaces de hacer cada uno de los países de Latinoamérica autosuficientes en maíz. Al final de cuentas, parte importante de este trabajo es lograr la soberanía alimenticia de cada uno de los países. Y me voy con ese primer pilar, 2 millones de hectáreas, que pudiéramos pasar de esa producción de 1.5 toneladas a 5,5, 6 toneladas. Eso genera un mercado aproximado de 1.500 millones de dólares en términos de insumos agrícolas. Si hablamos únicamente de primas de seguro, estamos hablando de entre 80 y 100 millones de dólares. Me parece que es un mercado bastante interesante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para lograrlo? Una cosa que hemos visto es que el factor más importante de éxito es poder hacer esquemas de cooperación, alianzas estratégicas, privadas. Si se puede, público-privadas, mejor. Pero realmente hemos visto que la participación del gobierno es un acelerador. Hace que esta oportunidad llegue más rápido. Sin embargo, no necesariamente se necesita la participación del gobierno. ¿Por qué? Porque hay mucho valor generado. Y platico otra vez, regreso al tema de Honduras. ¿Qué se ha logrado? Hemos logrado tener compañías de seguros, bancos, diferentes compañías de insumos agrícolas, asesores técnicos, compañías que comercializan y compran el maíz. Necesitamos cerrar todo el ciclo para que esto sea probable, para que esto sea posible. Y realmente lo presento porque es un caso de éxito. Hemos sido capaces como grupo de colaboración crecer 300% cada año por los últimos 4 años. Empezamos con 300 hectáreas, este año vamos a tener 25,000 hectáreas y se necesitan cerca de 80,000 hectáreas para que Honduras sea autosuficiente en maíz. ¿Por qué sí sucede esto? Porque le está quedando dinero al agricultor, porque el agricultor ahora puede mandar a su familia a la escuela, puede ponerle piso a su casa. Entonces, me gustaría recapitular un poco dónde están las necesidades desde el punto de vista de un jugador en la cadena. Primero, necesitamos darle certeza al mercado agrícola y hay herramientas desde el punto de vista agrícola, ¿no? Se tiene mucho mejoramiento de germoplasma, se tiene biotecnología, se tiene cada vez mejores prácticas agrícolas. Eso da certeza en el modo de producción. Y se tienen herramientas financieras de seguro, esquemas de comercialización, que se tienen que hacer a la medida para poder acceder a estos agricultores. ¿Y qué es a la medida? Pues son seguros flexibles, seguros que ataquen específicamente las preocupaciones de estos pequeños agricultores. Y ya tendremos probablemente tiempo de dar algunos ejemplos. Segundo, sí claramente tenemos que lograr una mayor penetración del seguro, sea vía privada, sea vía pública, a través de incentivos. Finalmente, una tercera necesidad yo diría que es crear la cultura, educar a los pequeños agricultores, que no vean el seguro como un costo adicional, sino como una herramienta de mitigación de riesgo. Resumiendo, 3 rápidos puntos, creo que hay una gran oportunidad y podemos desarrollarla rápido si lo hacemos juntos. Segundo, los pequeños agricultores son un segmento muy relevante y con un potencial enorme de crecimiento. Y tercero, el desarrollo de productos y esquemas de seguros, de comercialización, de financiamiento, son claves para el éxito de este cambio en el campo. Entonces, cierro, como decía María, invitándolos a que juntos hagamos el cambio en el campo latinoamericano. Me parece que hay una gran oportunidad, hay un gran valor y hay un gran negocio para todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, por tu excelente descripción y la visión que nos estás dando desde un participante muy importante dentro de la cadena de valor. Ahora, recapitulando sobre las presentaciones que hicieron, me gustaría hacerle un par de preguntas para un poco complementar lo que se habló. La primera pregunta es para el señor Manuel Bravo y me gustaría saber respecto, desde el punto de vista de Monsanto, ¿cuáles serían los requerimientos de una empresa de Monsanto que necesitaría en términos de producto y qué necesitaría de la industria? Vos mencionaste que necesitarías productos flexibles y adaptables, y lo cual es cierto. Ahora, por ahí, viéndolo desde la industria del seguro, también hay otra posición de decir, bueno, desde el punto de vista técnico, ¿cuán sustentable puede ser un producto? Entonces, a ver, poniéndote un poco los dos sombreros, Sí. ¿qué es bien lo que necesitarían ustedes? Y déjame retomo a este agricultor social. Es un agricultor que no tiene liquidez. Entonces, lo primero que se busca en este esquema de colaboración son esquemas de financiamiento. No es fácil que un banco o jugadores estén interesados en entrarle a este programa. Entonces, lo primero que pide un banco es un seguro agrícola que le permita por lo menos cubrir los insumos. Entonces, hay que sumar al seguro agrícola. ¿Qué podemos hacer? Vamos con el agricultor y le decimos, ¿qué te preocupa? ¿Por qué, habiendo tanto valor y habiendo hecho venta durante 30, 40 años, no has cambiado? Y te dice, bueno, yo sé que si siembro mi criollo, me va a dar 1 o 1,5 toneladas y le voy a poder dar de comer a mi familia. Tú me dices que me vas a dar 6, pero yo no sé si me vas a dar 6. Entonces, lo que hemos hecho con algunas aseguradoras, en el programa de Fundar, en el sur de México, en Honduras, es decir, bueno, yo te aseguro tu 1,5 toneladas que ya produces y además te aseguro que te vas a quedar sin ninguna deuda, ¿no? Tu paquete tecnológico vale en México 8,000 pesos, entonces yo te voy a asegurar que das 1,5 toneladas y esos 8,000 pesos quedan pagados. Es tan grande la generación de valor que dan los números para eso y más. Entonces, es el tipo de seguros que empezamos a desarrollar. ¿Qué es lo que necesita el agricultor para dar ese gran paso? A nosotros nos puede parecer muy sencillo, ¿no? Pues que siembre otra cosa, pero para él está arriesgando todo su patrimonio en algo desconocido. Entonces, un poco lo que tenemos que darle es seguro que sea simple, que sea fácil de entender, que cubra específicamente las necesidades que él tiene y que le ayudemos a cerrar ese ciclo. Entonces, pues hemos hecho seguros porque a algunos agricultores les preocupa la germinación, entonces le aseguramos la germinación de la semilla. Hay algunos seguros que les preocupa el taponamiento o porque en esta zona llueve mucho y te aseguro, si hay taponamiento, nosotros tomamos la semilla y el costo de volver a sembrar. Entonces, al final, cuando hablamos de flexible, es ir a la zona, ver qué se espera y diseñarlo. Al final de cuentas, el costo puede ir de un 2, 4, 6%, dependiendo de qué requiere el agricultor. Lo importante aquí es que no es cambiar la bolsa del dinero de una bolsa a otra. Hay tanta generación de valor que se pueden hacer seguros a la medida. Muchas gracias, muchas gracias. La segunda pregunta es para María Victoria y un poco toda esta conversación, esto tiene desafíos desde el punto de vista técnicos muy fuertes y desde el punto de vista de distribución muy fuertes y requieren inversiones. Muchas veces las soluciones, no sé, cuando uno habla, por ejemplo, de los seguros de índice, en el caso de índice, eso tiene un costo de desarrollo inicial muy importante, que muchas veces las compañías de seguro por sí solas no lo pueden hacer. A ver, yo he tenido experiencias en el Banco Mundial donde se han hecho estudios de seguros con sensores remotos. Nomás desarrollar la base de sensores remotos para hacer el cálculo actuarial, eso es un costo enorme. Y en la pregunta que tengo es si en los organismos multilaterales de desarrollo o en el BID específicamente existe alguna facilidad
que puedan darle a las compañías de seguro para asistir o acompañar en el proceso de desarrollo de este tipo de productos para pequeños productores? Me parece entender que hay dos preguntas, uno sobre la distribución y otro sobre qué tipo de servicios pueden dar servicios pueden dar. Contesto la última primero. En el caso de Aseguradora Tallí de Paraguay, por ejemplo, le estamos dando los recursos necesarios para analizar y complementar las bases de datos históricas sobre productividad, lluvias, falta de lluvias en el país. Le estamos dando para generar una red de mini estaciones meteorológicas y le estamos dando recursos para facilitar todas las alianzas necesarias para empezar a trabajar con información satelital, sensores remotos. Ese es el tipo de información que usualmente una compañía de seguros dice, bueno, yo lo hago y lo desarrollo si yo sé que tengo una suficiente masa crítica y si yo sé que va a ser rentable. Pero cuando uno empieza a sugerir que por qué no hacemos esto para una población que es menor, para riesgos que de pronto están dispersos o muy correlacionados, cualquier cosa es posible, pues lo empiezan a pensar dos veces, ¿verdad? Y dicen, bueno, realmente esa inversión de ese desarrollo tecnológico, todos sus modelos prospectivos, realmente yo no lo voy a hacer. Nosotros entramos y le decimos, ¿y si yo se lo financio, si lo hace? Entonces lo hacen. Esa es, digamos, la manera que nosotros tenemos de poder apoyar. Nosotros como donantes no pensamos que nuestro dinero se deba ir a subsidiar primas, no pensamos que eso es una función de los estados, claramente. Nosotros eso no participamos en eso, participamos en lo que es educación financiera, en generación de información y en apoyo al desarrollo tecnológico específico para este mercado. Y en cuanto a la distribución, la primera pregunta, los microseguros en todo el mundo y Latinoamérica no es ajena a eso, comenzaron con las instituciones microfinancieras. En particular porque en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones del mundo, tenemos una industria microfinanciera fuerte, potente, pero sin embargo, en total, si uno mira las cifras del propio BID y las del Mixed Market, tenemos solamente 16 millones de clientes. ¿Cuántos pobres hay? O sea, la cobertura es muy pequeña. Así que las compañías de seguros han tenido que empezar a desarrollar canales alternativos y nosotros hemos apoyado en ese desarrollo. Por ejemplo, MAPFRE en Colombia trabaja con Codensa, que es la empresa de servicios públicos de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá. En otros países también trabajan con otros distribuidores de gas, por ejemplo, para seguros de propiedad, de fuego, incendio, qué sé yo, en las casas. Y son siempre una cobertura acorde al riesgo de la persona. O sea, no es que la persona valga menos, es que sus activos y su costo de oportunidad, digamos, es menor. Y con una prima que puedan pagar, desde luego. Pero canales hay millones. Utilizar cooperativas o entidades que venden fertilizantes o semillas es clave. Utilizar compañías de telefonía celular y recibir por un mensaje de texto SMS la póliza, una póliza súper simple, que en últimas es un certificado porque la póliza madre la tiene el agregador. Son todas esa cantidad de innovaciones que se van dando de a poquito, pero que se van dando. Y en donde, pues, ¿qué más que nosotros que somos capital de riesgo en últimas? Poder invertir en desarrollar ese tipo de cosas y poder generar las lecciones pertinentes posteriormente. Muchas gracias, María Victoria. Héctor, vos hiciste una excelente comparación entre dos tipos de productos. El producto de seguro tradicional de base indemnizatoria y cómo implementarlo para el segmento de pequeños productores cuando estos había algún tipo de organización. Y el segundo, el tema de los seguros paramétricos o de índices, en donde hablando de las ventajas, desventajas y requerimientos que tienen ese tipo de productos.
A tu criterio, porque hay muchas veces en la industria, a mi entender, hay medio como una comparación que es medio confusa, que comparan uno es mejor que el otro. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Es uno mejor que otro o significan productos complementarios que bajo ciertas situaciones y ciertas precondiciones se adaptan a la situación? Sí. Bien, por la experiencia que nosotros hemos desarrollado tanto trabajando con la parte de cadena aquí en México, como estos esquemas de la Fundación Mexicana, por ejemplo, o el que hicimos en Honduras, consideramos que la evolución natural que debería de tener un esquema como el que es cadena, por ejemplo, la evolución natural debería de llevarnos a poder contar con un cadena que funcionara al mismo tiempo, y ya lo señaló bien mi colega Jochen Burkhardt, que funcionara al mismo tiempo para hacer el cofinanciamiento de pérdidas catastróficas. Es decir, no estamos nosotros peleando contra el sistema de los seguros catastróficos, sino que decimos, oye, ¿por qué no mejor unimos fuerzas y entre los seguros catastróficos que nos van a permitir precisamente proteger esa parte de pérdidas grandes, ¿por qué no abajo entonces entramos con este tipo de organización de agricultores, de los proveedores de servicios, de las entidades financieras? ¿Por qué no conjuntamos todo esto y armamos entonces un paquete adecuado a las necesidades que tienen los pequeños productores? Y sin dejar sin duda esa parte de cobertura catastrófica. Va a ser necesaria. Sistemagro lo contempla también. Seguro. Muchas gracias, Horacio. Por último, una pregunta general al panel. Hay un punto muy importante, a ver, en base a lo que he vivido yo trabajando con pequeños productores, uno cuando empieza a preguntar a los pequeños productores respecto al riesgo que enfrentan y van haciendo las prioridades, digamos, de sus problemas, normalmente el riesgo agropecuario no aparece en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar, y por ahí aparece en el 10º lugar. Y eso es un indicatorio a mi criterio, una indicación a mi criterio de que, ok, los productores están enfrentando problemas que son más importantes desde su punto de vista que lo que es el seguro y el riesgo y el seguro. Y ahí lo conecto con el tema de la infraestructura necesaria. En los países de la región muchas veces uno se encuentra que a uno le están solicitando que diseñe un esquema de seguros en lugares que por ahí los productores no tienen acceso a información de mercado. O sea, el riesgo por ahí del productor es el intermediario que viene y le paga por el maíz lo que quiere. O sea, ahí se perdió 40% de su renta. Y ahí conecto un poco con el rol del Estado, porque me da como la impresión, o el rol del Estado, o si nosotros como industria de seguro o como participantes de la cadena de valor, podemos solucionar todo el problema. Y quería ver su visión al respecto, porque es algo que me preocupa y es algo que también veo en una pregunta que se hizo en el panel pasado. ¿Por qué habiendo subsidios no aumenta la penetración del seguro? Y capaz que el problema no es el seguro. O sea, hay lugares que el seguro prácticamente lo están regalando y no se compra. Entonces quería ver un poco su visión de su experiencia en el campo, su experiencia en distintos ángulos que tienen de atacar el problema, cómo ven este tema. Si nosotros como industria podemos solucionar el 100% de este tema o necesitamos de alguna manera apoyarnos en otro tipo de cosas que van a escapar a nuestro alcance, digamos. Si quieren, puedo empezar, ¿no? Desde el punto, lo que hemos visto con agricultores de todos tamaños, ¿no? Y de todos cultivos y de todas regiones. Y por eso hablaba un poco de la cultura y de la educación. Yo creo que hay un gran porcentaje de los agricultores que ven el seguro como un costo adicional. Y lo compran o lo adquieren cuando es obligatorio. Si ellos, hay muchos agricultores que si tienen la liquidez para comprar el paquete, no compran seguro. Si necesitan financiamiento, el financiamiento les pide seguro y entonces ya tienen su seguro. Si no lo usaron, yo creo que todos nosotros aquí sabemos que el seguro lo tienes para no usarlo, ¿no? Nadie quiere usar su seguro de vida. El agricultor no lo ve así. El agricultor dice, tuve este seguro, pagué tanto y no lo usé. Y el año que entra, ahí va otra vez. Entonces, creo que es una parte educativa, ¿no?
Y yo creo que cuando empecemos a tener esa comunicación de, mira otros riesgos que corres, ¿no? En términos de clima, que es lo primero que se le viene en la mente. Pero va más allá, va a cuestiones de plaga, va a cuestiones de merma. Conforme vayas haciendo un seguro que esté de acuerdo a sus necesidades, pues va a ser mucho más fácil que lo reciba, no digo con gusto, pero por lo menos que entienda el valor del seguro. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del agricultor es ese el problema, que tenemos seguros que están dirigidos o están diseñados para el financiero, no para el agricultor como tal. Entonces, cuando empecemos a hacer ese hecho a la medida, me parece que el camino se va a pavimentar. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con Manuel y le agrego una cosa. Cuando uno va al campo y hace grupos focales, entrevista a la gente, en realidad el primer riesgo que yo he visto que mencionan es el riesgo climático, pero después, más que una plaga, más que su productividad, empiezan a hablar de los posibles riesgos de salud, de la falta de educación, empiezan a hablar sobre los problemas que enfrentaría su familia en caso de que se muriera el jefe de hogar. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a tener imaginación y donde uno tiene que empezar a pensar cómo hacer para que nuestras leyes en Latinoamérica permitan diseñar un producto que a la vez junte vida con propiedad, o que le garantice un ingreso que dejó de ganar, un lucro cesante por algún evento, algo que sea tan claro, tan concreto que el agricultor vea valor. Esa es la primera cosa. Y la segunda, cuando estoy hablando con los canales de distribución microfinancieras, les digo que tienen que cambiar el paradigma. El paradigma de las microfinancieras es que hacen todo un análisis para ver si el cliente es credit worthy, si el cliente va a pagar. Cuando estamos ofreciendo un seguro, es el cliente el que analiza si nosotros vamos a pagar. O sea, es completamente al revés. Por consiguiente, hay que pagar reclamaciones y hay que tenerlas no en el 1%, hay que tenerlas más altas. Cuando uno está empezando a generar un mercado de estos, uno tiene que de vez en cuando eliminar restricciones, eliminar algo de esa letra chiquita que dice al final, no, es que no le puedo pagar porque aquí dice qué sé yo. Con estos clientes objetivos hay que serlo muy claro, muy conciso y lo más inclusivo posible. O sea, es un conjunto de cosas. Sí, vamos, coincido completamente con lo que ha señalado Manuel, con lo que ha señalado también María. Es fundamental y creo que lo hemos dicho ya a lo largo de esta sesión. Es bien importante, por un lado, contar con todos estos elementos alrededor, digo, proveedores y demás, pero todo vía a través de estos agregadores o agrupadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Fundación Mexicana para Desarrollo Rural, es muy interesante porque el programa de ellos contempla no solo llevar la parte tecnológica, sino la parte educativa, y esa parte educativa incluye la administración de riesgos. Incluye sesiones donde te platican y te forman sobre esto para que tú como futuro consumidor de los seguros entiendas de qué se trata esto, ¿no? Y yo creo que esa es una función fundamental. No podemos dejar de llevar esa parte educativa y formativa, además de las protecciones adecuadas y correctas, porque si no pagamos, entonces ¿para qué estamos aquí, no? Muchas gracias, muchas gracias. Ahora me gustaría abrir a preguntas del público que quieran hacer a los participantes, así que si por favor levantan la mano y les van acercando el micrófono. Quedó todo muy claro. Bueno, yo soy Pedro Aguilar de la Comisión Nacional de Seguros de México, actuario involucrado en algunas cuestiones de microseguros, y quisiera hacerles algunos comentarios, ponerlos sobre la mesa para ver si merecen algún comentario de parte de ustedes.
Efectivamente, como lo han estado mencionando, existe alguna relación entre el microseguro, entre la agricultura y entre la pobreza. Las personas de escasos recursos son las que más están ligadas a la producción agrícola. Y en México especialmente está muy automatizada la producción agrícola. Hay pequeños productores. Pero el microseguro no puede ser un seguro para los pobres, tiene que ser un seguro contra la pobreza. Pensar que el microseguro se hace para vendérselo a personas pobres, pienso que es una idea que puede estar equivocada. El microseguro tiene, en mi punto de vista, otro defecto. No es completo. Parece ser que se venden ciertas coberturas, pero si usted le vende a una persona, en lugar de un par de zapatos, un solo zapato, aunque se lo venda barato, no se lo va a comprar o va a pensar que es inútil. Los disparadores, según las investigaciones que se han hecho, los disparadores de la pobreza no son la pérdida de la cosecha, ni la pérdida de los animales. Los disparadores de la pobreza tienen que ver con eventos que le ocurren a las personas y a su familia. Y esas personas, para que puedan funcionar en el campo, tienen que sentir seguridad en que el microseguro o alguna otra forma de seguro cubre esas necesidades o le cubre el riesgo de esos disparadores. Uno de los principales son las enfermedades y los accidentes. Y de ello se desprende toda una cadena y una serie de consecuencias. Así es que pienso que se tiene que trabajar en hacer del microseguro un seguro completo para llevarlo a las personas de escasos recursos, para llevarlo hasta la parte agrícola. México puede estar gastando alrededor de 400.000 millones en programas de combate a la pobreza. Las investigaciones que se han hecho arrojan resultados de que con menos de la mitad de ese dinero, si se adoptara un programa integral de microseguros, pero que cubriera verdaderamente los disparadores de pobreza, podría dar mucho mejores resultados porque podría abatir la tasa de caída en pobreza. Existen líneas de pobreza y las personas caen en pobreza porque les ocurren este tipo de shocks. Así es que pienso que el microseguro tiene que ser llevado hasta la parte política de los gobiernos, hasta donde están las personas que pueden convencerse que adoptar programas de combate a la pobreza a través de microseguros puede ser una buena idea y que además puede ser rentable. Ese es el planteamiento que yo quisiera hacerles, si les merece algún comentario. Muchas gracias. Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho felicito a México, que es uno de los pocos países de la región que tiene una ley específica para los microseguros, y quisiera ratificarle que dentro de los acuerdos del G20 existe la, no obligación, pero sí el compromiso de los países de implementar lo que se ha denominado seguros inclusivos, y justamente se llaman seguros inclusivos o incluyentes, como el nombre de este panel, porque no es vender microseguro por venderlo, es vender un instrumento que apoye a la, que prevenga que la gente caiga en una pobreza más grande. Así que comparto totalmente lo que dijo. Sí, gracias Pedro por el comentario y bueno, las cifras están puestas ahí en la presentación, las pueden ver. La experiencia que nosotros tenemos es que puede funcionar sin duda un seguro agrícola, en el caso específico del ramo, un seguro agrícola con suma asegurada completa, con cobertura completa. Puede funcionar para pequeños productores. Claro, requieres tenerlos organizados y ahí juega un papel importante tanto los agrupadores como las entidades financieras, sin duda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, si les parece, voy a resumir rápidamente más o menos los puntos que creo que fueron los más destacados, digamos, del panel. Como primer comentario, quería mencionar que creo que concordamos que hay oportunidades en el segmento de los seguros inclusivos en la región y en el desarrollo de coberturas para pequeños productores. Existe un mercado potencial para explotar para la industria, de parte de la industria. Creo que también coincidimos que la solución a este problema es compleja, requiere varias aristas y requiere
requiere un trabajo mancomunado de todos los interesados, de todos los que podríamos tener un interés en esta parte. Y cuando digo todos, es industria, es participante de la cadena de valor, es el Estado, es todos. El problema es muy complejo. Creemos que los modelos de participación público-privada serían ideales, pero si no se puede, habría que armar modelos de participación privado-privado. O sea, no se puede esperar hasta que el Estado tome la decisión sino que nosotros tenemos que motivar esa decisión. El otro punto importante que creo rescatar o creo entender es que, bueno, no hay un producto que sea la panacea, no hay un producto mejor que el otro, sino que son distintos productos que tenemos en la caja de herramientas que son aplicables a distintas situaciones. Y cuando uno habla de distintas situaciones, se refiere al tipo de riesgo que se quiere cubrir, se refiere al grado de organización de los productores, se refiere a las características por ahí fisiogeográficas del lugar donde va a ser el riesgo. Hay varios factores que influyen, pero no hay una solución única. Creo yo también, y no sé si coinciden en el panel, es que es tan importante el producto en sí, sobre cómo vehiculizar ese producto. Y creo que el gran problema que tenemos muchas veces como industria, que tenemos, o como reaseguradores, voy a hablar como reasegurador, es que tenemos una tendencia a tratar de resolver las cosas desde el punto de vista técnico. Y el punto de vista técnico es importante, pero no es todo. Tenemos que tratar de ver también cómo hacer que ese producto llegue de manera asequible a los productores. Y el tema del enfoque micro, meso y macro para el producto, desde mi punto de vista, es un tema muy importante en cómo llegar a los productores. Y no sé, si tienen algún punto más que me esté olvidando, por favor. Bueno, sin más, quisiera agradecerles muchísimo por realmente el enfoque que le han dado a este panel. Me gustó mucho cómo salió personalmente. Y bueno, les pido un aplauso, por favor, para el panel. Agradecer.